One small step for man, one giant leap for mankind. Hoy es 1 de abril de 2026 y la humanidad está a punto de hacer historia nuevamente. Así es, un día monumental. Totalmente. Y para quienes sienten esa, digamos, profunda curiosidad por la exploración espacial, hoy tenemos una inmersión a fondo realmente espectacular. Sí, porque tenemos frente a nosotros una pila de documentos exhaustiva, o sea, literal, una montaña de información. Exacto. Hay comunicados de prensa de la NASA, registros en vivo de las operaciones de vuelo, informes técnicos sumamente detallados de Airbus. Que son sobre los módulos de servicio, claro. Sí, e incluso tenemos auditorías gubernamentales muy minuciosas. Con todo este material, la misión de hoy es diseccionar el despegue de la misión Artemis II. Vamos a explorar los hitos técnicos, o sea, el paso a paso de este lanzamiento. Desde la ciencia del enfriamiento del cohete, la experiencia de la tripulación en las horas previas, hasta, bueno, la asombrosa tecnología que separa este momento de la era Apolo. Es un salto generacional enorme. A ver, analicemos esto paso a paso. Para dar contexto a quienes nos escuchan, me encantaría establecer una vista de pájaro sobre lo que hace que las máquinas en la plataforma de lanzamiento hoy representen un punto de inflexión tan crucial para nuestra especie. Claro, al observar la plataforma 39B, el día de hoy, estamos presenciando el primer viaje tripulado a la Luna en más de medio siglo. Más de 50 años, es increíble. Sí, wow. 4 seres humanos a bordo de la nave Orión se dirigen a una órbita que los llevará a 248,000 millas de distancia de la Tierra. Y el objetivo aquí no es, digamos, simplemente repetir lo que ya se hizo en el pasado, ¿verdad? No, para nada. Se trata de validar una arquitectura tecnológica completamente nueva. Esta es la prueba definitiva de los sistemas de soporte vital, navegación autónoma y toda la propulsión en el espacio profundo. O sea, el éxito de esta misión es el requisito técnico ineludible para algo mucho mayor. Exactamente. Es el paso necesario para establecer una base sostenible en el polo sur lunar y, eventualmente, desarrollar la infraestructura para llegar a Marte. Es un vuelo de prueba, claro, con riesgos monumentales. Riesgos altísimos, sí, pero está diseñado para expandir la presencia humana de forma permanente. Ahora, para comprender realmente la magnitud de la bestia mecánica y digital que está a punto de despegar, resulta vital hacer un contraste. Un contraste con la tecnología que nos llevó a la Luna por primera vez en 1969. Ese contraste es fascinante, fíjate. Sí, porque si revisamos los diagramas de la misión Apolo 11, encontramos que los sistemas eran abrumadoramente analógicos. Casi por completo. La memoria de la computadora de guía a bordo era de apenas 74 kilobytes. 74, nada. Y sus procesadores operaban a 2 megahercios. O sea, para quienes nos escuchan, si pensamos en una cocina moderna, una tostadora inteligente de hoy en día, literalmente posee más poder de procesamiento y memoria que la nave que mantuvo vivos a Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins. Es una locura pensarlo así. Llevaban una máquina rudimentaria al vacío del espacio. La audacia y el nivel de riesgo ciego eran simplemente incalculables. Y esa misma limitación computacional obligaba a los astronautas de Apolo a ser operadores manuales de casi todo. De todo, claro. O sea, desde el encendido de motores hasta las correcciones de trayectoria, usando puros interruptores físicos y cuadrantes mecánicos. Todo a mano. Y además, el módulo de servicio dependía de celdas de combustible de hidrógeno, que eran altamente volátiles, por cierto. Sí, muy inestables. Y en cuanto a las comunicaciones, la tecnología de radio de banda S de aquella época apenas tenía el ancho de banda suficiente para enviar datos básicos de telemetría. Y aquellas imágenes de televisión históricas. Que eran históricas, sí, pero sumamente borrosas y de muy bajo contraste. Pero ahora, al revisar la documentación técnica de Artemis II, vemos un paradigma totalmente distinto. Completamente. La nave Orion y el cohete SLS operan sobre una arquitectura completamente digital, fíjate. Impulsada por computadoras multinúcleo con triple redundancia, ¿no? Exacto. Esto significa que 3 sistemas independientes procesan los mismos datos simultáneamente. Para evitar errores. Claro. Si uno falla por, digamos, la radiación cósmica, los otros 2 anulan el error sin requerir ninguna intervención humana. Es brillante. Y la estructura física de la nave también ha evolucionado para reflejar ese salto. O sea, ya no hablamos de una cápsula con un recubrimiento térmico básico.
No. Orion cuenta con un escudo de materiales compuestos avanzados diseñado específicamente para soportar temperaturas superiores a los 5000 grados Fahrenheit. Eso es durante el regreso a la atmósfera terrestre, a velocidades translunares, que es brutal. Y en lugar de esas celdas de combustibles propensas a fallas, el módulo de servicio europeo, que fue diseñado por Airbus y la Agencia Espacial Europea, tiene unos paneles solares inmensos. Son como alas, básicamente. Alas inmensas con una eficiencia altísima, capaces de generar 11.2 kilowatts de energía de forma constante. Y aunque las especificaciones presumen que el volumen habitable de Orión es un 50% mayor que el de Apolo, Que suena a mucho, pero a ver. sí, al final del día estamos hablando de un volumen presurizado equivalente al interior de una furgoneta de mudanzas. ¿Para 4 personas? 4 personas compartiendo ese espacio durante 10 días sin gravedad y sin nada de privacidad. ¡Qué intenso! Ahora, si conectamos esto con el panorama general, uno de los avances más revolucionarios detallados en los documentos de Airbus y la NASA es el sistema O2O. Ah, el sistema de comunicaciones ópticas de Orión. Ese es espectacular. Apolo dependía de ondas de radio que tienen frecuencias relativamente bajas y limitan la cantidad de datos que pueden transportar. Sí, pero el sistema O2 utiliza láseres infrarrojos. Y al tener una frecuencia mucho más alta, un rayo láser puede empaquetar una cantidad masiva de información en una señal muy estrecha. O sea, no estamos hablando de una simple actualización de equipo. Para nada. Esta tecnología permitirá la transmisión de video en resolución 4K, 4K. casi en tiempo real desde la órbita lunar hacia la Tierra. Es que la humanidad no solo va a leer sobre esta misión, la va a presenciar con una claridad visual que transformará nuestra conexión cultural con la exploración del espacio profundo. Pensar en ver la superficie lunar en 4K en vivo me deja asombrada. Es asombroso, sí. Ahora, entendemos que Orión es esencialmente un centro de datos digital de última generación volando en el vacío. Un centro de datos volador, exacto. Pero para llevar esa cápsula al espacio necesitamos levantarla. Y para eso dependemos del cohete, del Space Launch System, el famoso SLS. Que es una máquina impresionante. Y este cohete es una bestia, digamos fundamentalmente química y termodinámica. Según los registros de la cuenta regresiva, el SLS requiere tragar más de 730.000 galones de hidrógeno líquido y oxígeno líquido. 730.000 galones, imagínate. Y esto nos lleva a la ciencia de la carga criogénica, un proceso que requiere dominar el frío extremo muchas horas antes de encender los motores. Sí, porque primero los ingenieros realizan la inertización de las cavidades. Inundando las tuberías con gas nitrógeno, Así es. Entiendo que esto purga el oxígeno y la humedad ambiental, eliminando el riesgo de combustión prematura, claro. y evitando que se forme hielo dentro del cohete. Luego de eso, viene la fase de chill down, o enfriamiento. Y al leer esto, me surge una duda muy razonable, fíjate. Pensemos en física básica. Si sacamos un vaso de vidrio del congelador e inmediatamente le vertemos café hirviendo, el choque térmico hace que el cristal se haga pedazos. Literalmente estalla en tus manos. En la plataforma de lanzamiento ocurre lo inverso. Tienen un cohete de metal a temperatura ambiente, ahí bajo el sol en Florida, y necesitan inyectarle líquido a cientos de grados bajo cero. ¿Por qué las tuberías y los tanques no se fracturan instantáneamente bajo ese estrés térmico masivo? Bueno, esa es una de las maniobras de ingeniería de fluidos más delicadas de toda la misión. El metal a temperatura ambiente sufriría una contracción violenta y asimétrica si recibiera los fluidos criogénicos de golpe. ¿Rompería todo? Si provocaría microfisuras o la ruptura total de los tanques del Block 1 del SLS. Para evitar el choque térmico, los ingenieros no abren las válvulas principales de inmediato. Ah, van poco a poco. El proceso comienza con el slow fill, o llenado lento. Inyectan un flujo minúsculo y controlado de propulsor súper frío en las líneas de transferencia. O sea, le dan tiempo al material. Exacto. Esto permite que las enormes paredes de aleación de aluminio se enfrían y se contraigan térmica y uniformemente, milímetro a milímetro. Y solo cuando los sensores confirman que la estructura se ha estabilizado, pasan al siguiente paso. Solo en ese momento, a temperaturas criogénicas extremas, el control de tierra da luz verde para pasar a la fase de fast fill. El llenado rápido. Sí, donde la inmensa mayoría de esos 730.000 galones se bombea a altísima presión. Pero hay un detalle que me parece contradictorio en la línea de tiempo operativa. A ver qué opinas. Dime.
Están virtiendo hidrógeno líquido en un cohete que estará expuesto al sol de Florida durante varias horas antes del lanzamiento. Y sabemos que el hidrógeno hierve a una temperatura ridículamente baja, a menos 423 grados Fahrenheit. Bajísimo, sí. Entonces, al estar en los tanques, inevitablemente comenzará a calentarse y a transformarse en gas. ¿Acaso no corren el riesgo de llegar al momento del despegue y descubrir que gran parte del combustible simplemente se evaporó? Ese fenómeno se conoce como evaporación natural o boil-off, y es una variable constante en la propulsión criogénica, fíjate. Allá lo tienen contemplado. Sí, totalmente. Para contrarrestar la pérdida de masa reactiva, el secuenciador de lanzamiento incorpora 2 fases adicionales críticas después del llenador rápido. ¿Cuáles son? Primero, ejecutan el remate o topping que lleva el tanque a su capacidad máxima del 100%. Lo llenan a tope. Exacto. A partir de ese momento y hasta los últimos segundos antes del despegue, los tanques entran en modo de reabastecimiento continuo o replenish. Replenish, o sea, siguen metiendo combustible. Durante este modo, el sistema en tierra inyecta hidrógeno y oxígeno líquido a la misma velocidad exacta a la que el fluido interno se evapora y escapa por las válvulas de ventilación. Ah, es un equilibrio perfecto. Garantiza que cuando los motores RS-25 soliciten el flujo de combustible en el instante T-0, los tanques tengan la presión y el volumen estequiométrico precisos para generar el empuje necesario. Mientras todo ese complejo ecosistema de tuberías gélidas cruje y se contrae bajo el peso de millones de litros de fluidos, hirviendo a temperaturas bajo cero, hay otra historia desarrollándose simultáneamente. La de los astronautas. Exacto. Hablemos de lo que experimenta la tripulación a pocos kilómetros de la plataforma. La línea de tiempo de la NASA señala que a las 9:25 de la mañana se da el despertar oficial. De Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen. Inician con un briefing meteorológico que les otorga un 80% de condiciones favorables. Y luego, a la 1:15 de la tarde, pasan a la sala de trajes para colocarse los equipos de supervivencia de Orion. Que son muy diferentes a los del pasado. Totalmente. Al revisar la historia espacial, recordamos los trajes de color naranja intenso del transbordador espacial, ¿te acuerdas? Sí, claro, los famosos trajes de calabaza. Eran modulares y venían en tallas genéricas de pequeña, mediana o grande. Pero los trajes de Artemis II representan un avance ergonómico enorme. Porque cada uno está hecho a la medida mediante escaneos láser tridimensionales de los cuerpos de los astronautas. A la medida perfecta. Y son ignífugos. Incorporan cascos que reducen drásticamente la carga sobre el cuello en situaciones de altos niveles de fuerza G. Y los guantes, fíjate, incluyen tejidos conductivos. Para las pantallas. Exacto, para interactuar con el panel de control de vidrio completamente táctil de la cápsula. Y aquí es donde la cosa se pone muy interesante. A ver. Tenemos a la vista el pináculo absoluto de la tecnología aeroespacial. Miles de millones de dólares en desarrollo computacional y de materiales. Y justo en medio de este ambiente de extrema rigurosidad científica, antes de salir a la plataforma, la tripulación se sienta en una mesa a jugar a las cartas. Ah, sí, la tradición. Y la superstición dicta una regla inquebrantable. No pueden salir del edificio hasta que el comandante de la misión, en este caso Reed Wiseman, pierda una partida. Tiene que perder a propósito prácticamente. O sea, la idea es que el comandante debe gastar o quemar su mala suerte en la Tierra para no llevarla al espacio. Es un choque narrativo fascinante para mí. Lo fascinante aquí es cómo los rituales psicológicos operan como mecanismos de anclaje, digamos, para la mente humana, frente a situaciones de estrés incalculable. Un estrés que ni podemos imaginar. Observamos esa dualidad cuando emprenden la caminata de salida hacia los vehículos de transporte. Y durante ese trayecto de 20 minutos hasta la base de la plataforma 39B. Y al subir la torre del cohete e ingresar a la Sala Blanca, cumplen con otra tradición. Firmar sus nombres en las paredes. Clásico. Pero el verdadero punto de no retorno ocurre a las 3:17 de la tarde con el cierre de la escotilla. A partir de ese momento, la atmósfera relajada de las supersticiones desaparece por completo. Totalmente. Cerrar y sellar esa escotilla es un procedimiento súper meticuloso que los técnicos pueden tardar hasta 4 horas en completar. ¿4 horas solo para cerrar una puerta? Sí, la razón de esta lentitud es la física del vacío.
Si un solo cabello humano o un fragmento microscópico de polvo quedara atrapado en los anillos de sellado de goma, crearía una imperfección mínima. ¿Un solo cabello? Exacto. En el implacable vacío del espacio, la diferencia de presión empujaría el aire de la cabina a través de esa microscópica fuga durante los 10 días de vuelo. Despresurizando la nave y comprometiendo el soporte vital de toda la tripulación, claro. Así es. Al asegurar mecánicamente esa escotilla, los 4 astronautas dejan de ser individuos y se convierten biológica y funcionalmente en componentes de un circuito cerrado de supervivencia. ¡Guau! Con la escotilla herméticamente sellada y la estructura de la nave operando de forma autónoma, ingresamos a la fase de mayor tensión, los últimos 10 minutos de la cuenta regresiva. Conocidos como el Terminal Count. En este momento, el control manual humano pasa a un segundo plano. El secuenciador de lanzamiento terrestre asume el mando automatizado, gestionando miles de variables por milisegundo. Sí, las computadoras toman el control. Ahora, revisando los registros técnicos de esta ventana, notamos que la secuencia no fue perfectamente fluida. Experimentó pausas o holds dictadas por las computadoras. ¿Hubo un par de sustos ahí? Se registró una anomalía de comunicación con el sistema de terminación de vuelo y simultáneamente un sensor arrojó una lectura de temperatura anormalmente alta en la batería del sistema de aborto de lanzamiento. Es vital analizar esos holds de manera totalmente objetiva, tal como lo hacen los ingenieros de control de vuelo. Claro, sin pánico. Exacto. El sistema de terminación de vuelo, o FTS, es el mecanismo de seguridad de rango que destruye activamente el cohete mediante cargas explosivas si éste se desvía de su trayectoria y amenaza zonas pobladas. Es decir, si el cohete se va hacia una ciudad, lo hacen estallar. Tristemente sí. Es un requisito estándar de seguridad aeroespacial. Y cualquier caída en la señal de telemetría del FTS requiere detener la cuenta instantáneamente. Tiene sentido. ¿Y la batería? Al mismo tiempo, la lectura alta en el sensor de la batería disparó las alarmas termales. Los equipos en tierra evaluaron los datos de ambos subsistemas en tiempo real, recalibraron los canales de comunicación, me imagino. Sí, verificaron que las temperaturas reales estaban dentro del margen de diseño y confirmaron que el vehículo mantenía su integridad estructural y lógica para proceder reanudando el reloj. Retomando entonces la secuencia automatizada, a los T-12 segundos vemos esa característica lluvia de chispas debajo del cohete. A menudo parece un efecto pirotécnico visual para la televisión. Pero no lo es. Tiene una función clave. En realidad, las chispas están ahí para quemar intencionalmente el exceso de gas hidrógeno que se acumula alrededor de las toberas. Evitando que una chispa accidental provoque una detonación masiva debajo del vehículo. Exacto. Y a los T-6.36 segundos, el sonido envuelve la plataforma cuando los 4 motores RS-25 inician su ciclo de combustión. Y en T-0 a las 6:35 de la tarde, hora del este, el cohete abandona la plataforma. Impulsado por 8.8 millones de libras de empuje. La mayor parte de esa fuerza bruta, aproximadamente el 75%, proviene de los 2 propulsores sólidos laterales. Conocidos como los SRB. Y en el ascenso, los hitos sísmicos ocurren a una velocidad vertiginosa. A poco más de un minuto, el vehículo atraviesa Mach Q. Y me gustaría detenernos aquí un momento. Mach Q siempre se menciona como la máxima presión dinámica. Pero, ¿qué significa realmente esto para la estructura del cohete? Bueno, Mach Q es el momento en que las leyes de la aerodinámica son más severas. El punto de mayor estrés. A medida que el cohete asciende, su velocidad aumenta de manera exponencial. Sin embargo, en ese primer minuto, la atmósfera terrestre sigue siendo extremadamente densa. ¿Es como chocar contra una pared? Exactamente. El vehículo viaja a velocidades supersónicas, chocando contra una pared de aire denso, lo que genera la mayor cantidad de estrés mecánico y fricción térmica sobre el fuselaje en toda su trayectoria. O sea que si hay un momento en que las vibraciones o la fuerza bruta del aire podrían despedazar el cohete, es exactamente durante Mach Q. Así es. Una vez que superan esa altitud, la atmósfera se vuelve lo suficientemente delgada como para que el estrés aerodinámico disminuya drásticamente. A pesar de que la nave sigue acelerando cada vez más rápido. Exacto. Superado Mach Q, el reloj sigue avanzando. A los 2 minutos de vuelo, las cargas pirotécnicas detonan y se separan los inmensos SRBs, cayendo al océano.
ya vacíos. A los 3 minutos, expulsan la torre del sistema de aborto porque ya no es necesaria. Y a los 8 minutos de vuelo, ocurre el apagado de los motores principales y se separa la gigantesca etapa central de color naranja. La etapa principal, sí. Al ver este proceso, la lógica común podría cuestionarlo. Acabamos de construir una maravilla de ingeniería de miles de millones de dólares, y a los 2 minutos empezamos a arrojar piezas gigantes y motores masivos directamente al océano. ¿Cuál es la justificación física para deshacerse de la mayor parte de la máquina tan rápido? La respuesta radica en la implacable tiranía de la ecuación del cohete. Fíjate que para alcanzar la velocidad orbital, la masa es el peor enemigo de cualquier vehículo espacial. Cada kilo cuenta. Demasiado. Los propulsores sólidos laterales están empaquetados con un compuesto químico increíblemente denso que proporciona un empuje masivo, pero que se consume por completo en poco más de 2 minutos. Se quema rapidísimo. Y una vez vacíos, esas inmensas carcasas cilíndricas de acero dejan de aportar energía y se convierten exclusivamente en peso muerto estructural. Ah, claro, ya no sirven para nada. Si la etapa central intentara empujar ese acero vacío hacia la órbita, el gasto de combustible líquido necesario para mover esa masa inútil haría imposible que la nave lograra salir de la atmósfera. No llegaría ni de chiste. Para nada. Desechar los SRB en el milisegundo exacto en que se apaguen reduce drásticamente el peso total del vehículo. Esto asegura que toda la energía de la etapa central se concentre únicamente en acelerar la carga útil, o sea, la cápsula Orión y su etapa superior, para insertarlas de manera segura en la órbita terrestre baja. Es eficiencia pura. Llegar a la órbita terrestre es un hito colosal. Pero como detallan los documentos de la misión, no apuntan directamente a la Luna de inmediato. No, hacen una parada, por así decirlo. Entendemos que la etapa superior, llamada Etapa de Propulsión Interina o ICPS, funciona esencialmente como un gran motor adicional pegado a la base de la nave Orión. Usando este motor, orbitarán la Tierra 2 veces. Elevando gradualmente su perigeo y apogeo. Y antes de separarse definitivamente de esa etapa impulsora, hay una prueba crítica documentada como la demostración de operaciones de proximidad. Esta prueba es clave. Weissman y Glover apagarán los sistemas automatizados y tomarán el control manual de la cápsula utilizando los 24 propulsores de reacción pequeños integrados en el fuselaje. El objetivo es pilotar manualmente la nave para acercarse y volar alrededor de la etapa ICPS vacía. Sí, maniobras en órbita. Leyendo esto, uno se pregunta, a ver, la NASA posee los simuladores de vuelo más avanzados y complejos del planeta en Houston. ¿Por qué es necesario gastar combustible real y tiempo de misión crucial ejecutando maniobras de pilotaje manual apenas llegan a la órbita terrestre? Esto plantea una pregunta importante sobre los límites de la simulación computarizada. Si proyectamos el programa hacia las futuras misiones Artemis 3 y 4, la arquitectura requiere que la cápsula Orión realice maniobras de acoplamiento sumamente delicadas. Acoplarse con otras naves, claro. Ya sea con el módulo de aterrizaje lunar humano de SpaceX o con los puertos de la Estación Espacial Gateway en la órbita de la Luna, se trata de conectar puertos herméticos en el vacío a miles de kilómetros por hora con una tolerancia de centímetros. Cualquier error es fatal. Sí, la NASA necesita datos empíricos de que la interfaz digital de Orión responde adecuadamente bajo el control cognitivo de un ser humano real. Ningún simulador en tierra, por avanzado que sea, puede replicar con absoluta fidelidad las fuerzas inerciales de un vehículo de miles de kilos, ni el comportamiento caótico de los fluidos de propulsión agitándose dentro de los tanques en un entorno de microgravedad. Entiendo. O sea, validar el manejo manual ahora previene un desastre de acoplamiento en las misiones futuras, donde un fallo significa la pérdida de la tripulación en el espacio profundo. ¡Exactamente! Es un seguro de vida. Una vez concluida la prueba manual, se preparan para la inyección translunar, o TLI por sus siglas en inglés. El motor de la etapa interina se enciende por última vez, proporcionando un empuje prolongado que altera drásticamente su velocidad. Esta aceleración masiva los arranca de la órbita terrestre y los lanza hacia el vacío espacial en dirección a la Luna. Y la trayectoria planificada es lo que la mecánica orbital denomina un retorno libre, ¿cierto? Sí, el famoso retorno libre. Esencialmente, han calculado la física para que la nave aproveche los campos gravitacionales combinados de ambos cuerpos celestes. Como una resortera gigante. Tal cual.
Si el sistema de propulsión principal de Orión fallara catastróficamente justo después de la inyección translunar, la inercia de la nave la llevaría a rodear la parte posterior de la Luna. Y la gravedad terrestre se encargaría de tirar de ella para traer a la tripulación de regreso a casa de manera natural, sin necesidad de encender un solo motor para corregir el rumbo general. Es un diseño de trayectoria sumamente elegante que prioriza la supervivencia basándose puramente en la conservación del momento y la gravedad. Pero durante el tránsito de varios días hacia el espacio profundo, la verdadera evaluación de los sistemas de soporte vital se intensifica. Y aquí es donde los informes se ponen técnicos. Sí, al revisar el reporte emitido por la Oficina del Inspector General de la NASA, o la OIG, encontramos observaciones de ingeniería fundamentales. El documento señala de forma muy neutral que se han identificado desafíos históricos en la circuitería que alimenta las válvulas del sistema de revitalización de atmósfera de Orión. Específicamente las encargadas de la purga del dióxido de carbono. En misiones de largo aliento, el CO2 es letal si se acumula en la cabina. Totalmente. Y aunque los contratistas rediseñaron los actuadores de las válvulas basándose en datos terrestres, el sistema integrado de soporte vital requiere una validación que no se puede falsificar. Necesitan a los 4 astronautas en el espacio haciendo ejercicio riguroso para maximizar sus tasas metabólicas y exhalar altos volúmenes de CO2. Y luego necesitan que duerman para observar cómo responde la dinámica del aire presurizado en la cápsula. Hay variables fisiológicas en microgravedad que el laboratorio simplemente no puede emular. Exactamente. Hay que probarlo allá arriba. Y el mismo reporte de la OIG subraya otra preocupación crítica que debe monitorearse de cerca: el estado del escudo térmico de Orión. Ese es un tema importantísimo. El informe detalla objetivamente que, al recuperar la cápsula no tripulada de la misión Artemis 1, los ingenieros detectaron que el material ablativo del escudo térmico se comportó de forma inesperada. Para dar un poco de contexto, un escudo ablativo está diseñado intencionalmente para quemarse, derretirse y desprenderse por capas. Llevándose consigo el inmenso calor generado por la fricción. Claro, para que la cabina no se incinere durante el reingreso atmosférico. Sin embargo, en esa prueba anterior, el material no se desgastó uniformemente. Sufrió carbonización y desprendimientos irregulares en más de 100 ubicaciones distintas, creando cavidades en el recubrimiento que no coincidían con los modelos térmicos preestablecidos. Recopilar datos instrumentales sobre cómo las modificaciones recientes en la estructura del escudo toleran el calor, ahora en Artemis 2, determinará si el vehículo es genuinamente seguro para las misiones de descenso lunar futuras. O sea, la inspección posvuelo de este material ablativo dictará el ritmo de todo el programa Artemis. Todo el esfuerzo de ingeniería converge en garantizar que el vehículo pueda disipar miles de grados de energía cinética de forma controlada sin comprometer la integridad estructural de la aleación de titanio subyacente. Es la barrera entre la vida y la muerte. Todo está calculado meticulosamente bajo las leyes de la física, pero la realidad del espacio profundo carece de margen de error. Y esto nos lleva a una reflexión provocativa antes de concluir esta inmersión profunda. A ver, dime. Para quienes nos escuchan, imaginemos el escenario más adverso. ¿Qué pasaría si, estando aún en la órbita baja de la Tierra, tan solo minutos antes de encender los motores para la inyección translunar, los sensores detectan una falla catastrófica e irreversible? Digamos una fuga en las válvulas de soporte vital que no puede aislarse. Exacto. La tripulación no solo se entrenó para el éxito. Durante años pasaron cientos de horas en simuladores practicando para este preciso y aterrador escenario. Si la misión debe ser abortada en la órbita baja, la nave Orión carece del empuje gravitacional de retorno de la Luna. Se quedarían orbitando la Tierra en un vehículo averiado. Su misión de exploración se transformaría instantáneamente en una operación matemática de supervivencia extrema. Tendrían que utilizar los sistemas de navegación degradados para calcular el ángulo preciso de una reentrada de emergencia y lograr un amerizaje no planificado frente a las costas de California antes de que sus reservas vitales se agoten. Fíjate que esa capacidad de respuesta ilustra la verdadera esencia de esta disciplina.
El triunfo de la exploración espacial no reside en la esperanza ingenua de que las máquinas funcionarán a la perfección siempre. Claro que no. Reside en el rigor intelectual de aceptar que los componentes fallarán bajo estrés extremo y en la audacia de diseñar una matriz de redundancias algorítmicas, físicas y humanas para asegurar que siempre, siempre exista una ruta de retorno. Absolutamente fascinante. A nombre de todo el equipo, soy María. Y yo soy Javier. Gracias por acompañarnos en nuestro podcast Análisis a Fondo. Hasta la próxima.